alumnos de Cuenca, y yo pues hago lo propio con Ciudad Real y también cogemos gente de Toledo. Entonces Raúl Rivilla pues, está con nosotros desde que comenzamos, llevamos 11 años, y de lo que va a hablar es de una sesión que probablemente sea una sesión que, pues, que en algún momento todas las sedes se ha impartido, quizás las nuevas no, pero bueno, es un clásico. Y bueno, Raúl tiene mucha experiencia con la sesión y bueno, pues la ha ido un poco, la sesión ha ido evolucionando con los años y él nos va precisamente a hablar de esas peculiaridades que se buscan. Así que os dejo primero. Gracias, Raúl. Gracias. Bueno, yo creo que la sesión de sólidos es de las clásicas, casi que todas las comunidades la tenéis y a lo mejor no cuento nada nuevo, pero a lo mejor sí que doy alguna idea de ocurrencia porque llevo impartiéndola desde el principio, ya son 10-11 años y he ido cambiando cosas porque yo me aburría, porque veía que los chicos en una cosa tenían más éxito que otras, porque me parecía que había una pequeña laguna y como sesión motivadora y como sesión que a los chicos les gusta, con esta triunfa seguro. Pero veía que le dejaba un poco pozo y entonces he ido intentando matematizarla, aunque fuera de forma intuitiva un poquito, ¿no? Empiezo con unas definiciones básicas, que es un ángulo diedro, que es una cara, que es una lista, todo muy intuitivo, con algún ejemplo, explicando un poco con el espacio dimensional de la casa, cuál puede ser la cara, cuál puede ser la lista, cuál puede ser el vértice. Y bueno, incluso doy alguna definición un poco más dura, y entonces aquí los chicos enseguida se escandalizan, empiezan a mirar entre ellos en silencio y además suele ser de las primeras sesiones que nos esperará aquí. Porque cuando les empiezo un poco a explicarles qué significa cada símbolo, qué pasa ahí cuando la T vale 0, qué pasa cuando la T vale 1, y entonces empiezan a ver una cierta lógica y luego se lo traduces a algo tan sencillo como que en un poliedro convexo, pues cada vez que unes un par de puntos siempre se quedan dentro de la figura, ¿no? O no, y entonces enseguida te distinguen cuál de las dos es convexo. Incluso más intuitivo todavía, cuando el poliedro, cuando lo puedes apoyar sobre todas sus caras, es convexo. Y si hay alguna cara sobre la que no lo puedes apoyar, pues entonces ya no es convexo. Entonces ya ven que en realidad un concepto que parece muy complejo, pues se puede traducir con una expresión simple, ¿no? Empecé enseguida a intentar hacer un paso previo a la construcción, y entonces pues les hago una pequeña ficha intentando razonar, no utilizando, huyendo de dar una fórmula cerrada de la suma de ángulos, realizando el polígono o tal, sino un poco a partir de la idea de los quesitos del trivial, estamos troceando la circunferencia, pues entonces podemos deducir cuánto vale este ángulo. Como en triángulo vamos a tener siempre un triángulo isósceles, pues podemos deducir cuánto vale el otro ángulo B y a partir de ahí deducir los otros, ¿no? Y entonces pues intentamos para los primeros polígonos ver un poco cuál sería esa relación entre los ángulos, ¿no? Incluso les pongo un pequeño vídeo, un trocito de la serie de Cosmos, 5 minutillos, que yo creo que a todos los de mi generación pues, ocupa un papel especial, por lo menos porque les suene. Hay una pequeña nota cultural del símbolo del aire, del agua, del fuego, ¿no? Del agua, y el dodecaedro como el cosmos, ¿no? Y lo siguiente, les intento hacer una demostración intuitiva del teorema de Euler. La idea es muy básica y además previamente me los he llevado al cuerpo, ¿no? Porque a partir de los polígonos regulares, ¿no? Pues fijaros cómo en 2 dimensiones cuántos polígonos regulares. Hemos empezado calculando el triángulo, en el octógono ya me paro, pero ya tienen la noción intuitiva de que eso podríamos seguirlo hasta el infinito. Entonces hay infinitos polígonos regulares. Entonces ahí me los llevo al cuerpo. Si la intuición me dice que si en 2 dimensiones tengo infinitos polígonos regulares y yo eso lo extiendo a un espacio de 3 dimensiones que es mucho más grande, pues debería haber todavía más que infinito, que no puede ser, pero tendría que ser un infinito mayor. Y cuando empezamos a hacerlo con el triángulo equilátero, el ejemplo anterior, además suelo tener, lo siento, pero viene con prisa después de trabajar y me dejé el material manipulativo en casa, pero con solo dos caras corre el aire y eso no es un volumen, es una tierra volumen. Necesito por lo menos 3 caras que se junten en un vértice. Empezamos por el polígono más sencillo, el triángulo equilátero. Entonces, los vértices, el orden sería C porque juntamos 3 caras en un vértice, ¿no? Y a partir de ahí, cada triángulo equilátero tiene 60 grados de ángulo, pues estamos juntando ahí 180 grados en ese vértice, ¿no?
el nombre del poliedro, en cuanto montas los 3 triángulos y los enseñas con la perspectiva adecuada, enseguida reconocen que va a ser tetraedro, una pirámide con 4 caras, y entonces pues la notilla esa que les pongo, el elemento con el que Platón lo asocia, ¿no? Seguimos con el triángulo, lo abrimos y metemos un polígono, un triángulo equilátero más, juntamos 4 triángulos equiláteros en un único vértice, el orden lo decimos que es 4, se juntan 240 grados y ahí tendríamos el octaedro. Se nos enseña con la perspectiva adecuada y enseguida le faltaría la otra pirámide por el otro lado, pero bueno. Lo abrimos, juntamos 5 triángulos, ¿no? Y de ahí enseguida reconocen el icosaedro. Ya estamos juntando 5 por 60, 300. Cuando lo abres y metes un sexto triángulo, 6 por 60 serían 360, lo que tienes es un hexágono. Entonces se lo enseño, digo, esto ya, digo, me vale para embaldosar una calle, seguro que en alguna de nuestras ciudades hay alguna calle que tiene baldosas hexagonales, pero se puede usar para embaldosar, pero no se puede usar para construir un polígono. Entonces pasamos al siguiente, el cuadrado, con eso generamos el cubo, pasamos al siguiente, el pentágono, con eso generamos el dodecaedro, y si pasamos al siguiente, al hexágono, ahí ya nada, porque el hexágono va a tener 120 cuando juntemos 3 hexágonos, porque vamos otra vez a tener un baldosado en el suelo y no podemos. Y cuando les monto, aunque sea con cartulina, el heptágono, se dan cuenta que ya, incluso me paso de los 360 grados, se montan encima, y si lo intento forzar para que se junten por un lado, por el otro heptágono se dobla para el lado contrario, porque es más que los 360 grados del plano, con lo cual ahí eso es imposible de generar un poliedro convexo, ¿no? Entonces los chicos, digo, y ya hemos llegado, ya tenemos los 5, es que no podría haber más. Entonces, de lo bonito que tiene esta sesión es que de las pocas veces que aún consigues sorprenderle y notas en algunas miradas la magia esta de decir, me ha chocado lo que me están contando, porque mi intuición era la contraria, que tendría que haber infinitos, y sin embargo, lleva razón este hombre, no me ha engañado, hoy lo lleva razón, solamente hay 5, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí hacemos un pequeño estudio intentando razonar a partir de cuántas caras tenemos y del vértice, intentando razonar el número de caras, los vértices y las aristas, ¿no? De las construcciones que más éxito tienen es esta, porque con palillos de estos de lo de pinchitos, ¿no? Más las chuches, en su momento era algo novedoso, hoy yo creo que ya está tan generalizado que no causa sensación, pero a los chicos les gusta. Normalmente me suelo llevar una bolsa para sobarla y otra para que coman. Pero digamos que incluso el ansia les puede y se comen la que ya está sobada. Pero bueno, digamos que a los chicos eso no les... Y el sistema inmunitario ahí está trabajando, algo hará. Ya hemos conseguido otro material, este material, aquí en Castilla y León lo conoceréis, supongo que en otras comunidades también, yo no lo conocía, pero compañeros que tuve en la carrera, pues un día comiendo con ellos, pues me lo comentaron, incluso me regalaron un juego y luego a partir de ese adquirimos nosotros más. Sé que aquí en Castilla y León estaba en las dotaciones de los centros y que muchas veces se queda arrumbado material de este en los departamentos sin usarlo y a veces es cuestión de rebuscar entre las estanterías. En mi comunidad no existía, pero ya intento yo ir ocupando, ¿no? Entonces, está bien porque es manipulativo. Otra versión que nosotros hacíamos, yo jugaba con esto con diferentes cosas. Al principio las primeras eran con pajitas. Las pajitas enganchando unas con dentro de otras y las que tienen el canutillo flexible te ayudan a hacer... hacíamos polígonos regulares y luego con celofán uníamos las aristas, ¿no? Entonces también las guardas. Lo que pasa es que las pajitas están desapareciendo y luego la concepción de que estábamos malgastando mucho plástico pues ha ido cambiando en estos últimos 10 años, ¿no? También suele haber quien se confunde y lo monta bien, pero no es un poliedro regular. ¿Por qué? Pues porque los ángulos se ven que todos los vértices no tienen el mismo orden. De las primeras cosas que parece que al principio les estás dando una serie de nociones teóricas que no valen para nada, pero cuando alguien se equivoca y lo monta, le hace ver que, oye, ¿qué orden tienen aquí los vértices? ¿Todos tienen el mismo orden o está apuntando más de las que debes en un sitio? Entonces eso les ayuda a identificar que en realidad esos nombres que hemos dado y esas pequeñas nociones de teoría en realidad sí que tienen una utilidad, ¿no? Porque cuando empiezan a construir otras figuras que son más complicadas, ¿cómo empieza a montarlo? Porque ellos quieren ver la figura por partes, ¿no? Aquí tengo una pirámide, otra pirámide, le pongo un anillo de triángulos alrededor y tengo un icosaedro.
Pero cuando es una figura incluso más compleja, no es tan fácil. Y el consejo, sin embargo, es procura que en cada vez se vayan juntando las caras que se deben juntar de la forma que se deben juntar y el poliedro se construye solo. Solo te tienes que preocupar de pelearte con el siguiente vértice. Para el tema de los poliedros duales, ¿no? Ayuda mucho, a partir de la tabla tienen una intuición y si les haces, si no la ven ellos, la relación de Euler normalmente la ven sin problema. A ver, si no, creo que la habíamos dejado cargado. Vamos a esperar. A partir de los poliedros duales, ¿no? Lo que decimos. Bueno, no sé si a partir de la tabla, con el número de caras y vértices, si no lo ven, siempre hay alguien que alguno de ellos sí que lo ve, pero si no, les empiezas a llamar la atención que hay una regularidad, ¿no? Y que empiezan, si en cada uno de los puntos de las caras del cubo consideras el punto central y los unes, ¿no? Pues puedes tener el octaedro. Y dentro del octaedro, si haces lo mismo con cada cara, podrías tener un cubo y así indefinidamente. ¿No? Lo mismo pasa con icosaedro y el dodecaedro, y el tetraedro, que sería dual de cilindro. Perdonad, porque yo creo que se ha quedado esto pillado, pero bueno, da igual. Creo que la idea es que... Sí. Me encontré con que yo veía ahí un salto, y el tema de... Y entonces me planteé lo del desarrollo plano de los sólidos, ¿no? El más fácil es el tetraedro, pero da poco juego. Y el del cubo, pues, da un poquito más. Entonces, a partir de la definición que hizo Coulomb en los años 60 sobre los poliminos, pues, precisamente me parece que el símbolo que tiene Stallman a nivel nacional es un pentominos, son 5 cuadrados, ¿no? El Tetris, los tetrominos del Tetris, pues yo creo que son los más conocidos, y hay otros juegos de mesa que tienen otros poliminos parecidos, ¿no? Es posible que alguno de ellos lo conozca. Entonces, creé esta actividad en la que tenemos los 35 posibles exominos que hay, y de estos hay 11 que permiten construir el cubo. Me gusta esta actividad porque normalmente las que suelen aparecer en los libros de texto son esta o alguna de las variantes, ¿no? Entonces hay 5 o 6 que son fáciles de identificar, ¿eh? Las primeras serían esas, y ahí yo creo que ya casi todo el mundo, o sea, aunque esta ya no. De las primeras cosas que les cuesta depende, de una promoción a otra cambia mucho. Hay promociones que son capaces de imaginarlo enseguida, decirte sí o no, y qué caras, porque aquí otra cosa interesante sería qué caras se enfrentan unas a otras. ¿De acuerdo? Entonces, cuando les facilitas a ellos un modelo de siempre hacen una cara, imagínate que doblas ahora las demás. Piensa en la siguiente, ¿cómo se quedarían dobladas? ¿Bajarías? Entonces, cuando le das un modelo con el que pensar, ya son ellos capaces de imaginar el resto, ¿no? Entonces, a partir de ahí. Pero aún así hay gente que hay diferencias de edades y de nivel cognitivo y de desarrollo en esto del primer ciclo, porque te puedes encontrar niños que entran y que están en sexto, otros en primero. Hay una diferencia de nivel. Las últimas son difíciles de ver y esta de aquí yo creo que incluso nos cuesta a nosotros. Hay algunas que son fáciles de descartar porque, por ejemplo, no van a poder doblarse siquiera, ¿no? Entonces, si pensamos en el tema de los vértices y el orden, podemos descartar alguna. Del material que preparé manipulativo, en su momento no teníamos el otro juego para que todo el mundo tuviera uno, pues uno del que preparé fue precisamente con cajas cuadrados de lado 10 y algo barato, alambre de este sencillo, pues con eso lo podíamos unir, ¿no? Y esta tuvo mucho éxito, primero porque podíamos imaginárselo, pero luego por la tontería esta de las redes. El tema de hacer pequeños vídeos de boomerang donde desarrollamos tiene ahí un poco algo de magnetismo y te quedas pillado viéndolo. Entonces, a algunas con más interés, otras con menos interés, pero digamos que esto sí que les gusta y les llama la atención. Y es un poco hipnótico porque
aquí se para, pero si tú lo tienes puesto en Instagram, eso está ahí por los siglos de los siglos y te quedas aquí, cuando te quieres dar cuenta llevas un minuto viendo los mismos 5 segundos. Perdonad, no voy a poner los 11, pero sí algunos que considero más de interés. Este, por ejemplo, a mí me causó sensación porque vi por abandonar a este chico porque no entendía muy bien qué hacía. Mientras que los demás llevaban grabado 3 vídeos, este muchacho se estaba peleando ahí con el suyo y qué quería hacer. Y me lo intenté explicar, pero yo estaba pendiente de unos y de otros. Ya dije, mira, pues sigue haciendo lo que tú creas y ya está, si eres feliz. Y luego, cuando lo terminó, lo entendí. Y era tirando con un único cable sin cortar, conseguir doblar todo. Tiene proeza la cosa porque a mí me parece difícil. O sea, lo vuelvo a poner porque siento que es muy injusto con él por reconocerle el mérito que tiene. O sea, que la cosa, tirando del cable, conseguir que todas se movieran a la vez hasta que se encerraran, ¿no? Entonces, te sorprenden incluso en pequeñeces de estas, ¿no? Pero bien. También me valía para que, a pesar de ser una sesión de sólidos, poder trabajar con otros conceptos. Por ejemplo, intentar localizar a aquellos que no tienen simetría alguna. Y era más fácil dejar esa cuestión aparcada y trabajar diferentes conceptos. Por ejemplo, 6 con solo un eje de simetría. Y es verdad que al ser de las primeras sesiones, alguien hablaba ayer de simetría, no saben verla, entonces les tienes que dar algún tipo de modelo o explicarles, mira, si lo dobláramos de esta forma coincidirían las dos figuras. Como no podemos doblar toda la hoja, sí podemos utilizar la pantalla del móvil, que eso sí lo llevan todos. La pantalla del móvil apagada nos vale de un buen espejo y podemos ver si es una forma de... ¿La figura cambiaría o no cambiaría? Entonces, hay figuras que parece o la intuición les dice que van a ser simétricas y que cuando ponen el espejo se dan cuenta de que no. Pero bueno, eje de simetría paralelo a los lados, eje de simetría a 45 grados, simetría rotacional, si giráramos la hoja, si coincidirían, si giráramos 180 grados, con 2 ejes de simetría en lugar de con 1, ¿no? Y entonces quien nos queda al final son los que no tienen simetría. Ya hemos ido cubriendo, entonces yo creo que eso es. Y la cuestión 3, les hago preguntas del tipo, y en estas figuras, ¿cuáles tendrían mayor perímetro o menor perímetro, ¿no? Entonces, lo encuentran. Pero lo que les vuela un poco la cabeza es cuando les digo, en realidad, figuras como por ejemplo esta, para calcular el perímetro, porque ellos intentan y van recorriendo la suma y demás, ¿no? Si imaginamos que este lado sale, este lado sube, este lado sube, hacemos el cierre convexo de la figura, pues el perímetro es el mismo. La figura no cambia. Entonces, en realidad, esto es un rectángulo, el cierre sería de 3 por 4, entonces el perímetro va a ser 14. Porque bajamos estos 4, subimos estos 4, y entonces van a ser los mismos 3 y 4, 7 por 2, 14. ¿No? Entonces, y lo mismo pasa en el resto de las figuras. Entonces, no hace falta ir haciendo cada recorrido, sino que lo puedes, el rectángulo que lo encierre, ese sería el perímetro, ¿no? Entonces, podemos identificar la de mayor y la de menor. Y esta me encanta porque me dio por ponerla la primera vez, digo, una tontería, pero por lo menos nos reímos. La de mayor y menor área. Y entonces, hay quien sí de ellos se da cuenta y dice, no tiene sentido. Y hay quien no, quien está allí. Y los demás se ponen a calcular y cuando ya llegan 3 o 4, dicen, pero si tienen todos el mismo. Claro, pero están tan acostumbrados, los tenemos tan acostumbrados en el sistema educativo a hacer las cosas mecánicamente que el tema de, piensa, ¿qué es el área? Y entonces, claro que tienen todos el mismo, son 6 baldosas, entonces da igual cómo las pongas, el área es la misma, el área es la de 6 baldosas. También otros conceptos que tampoco son muy inmediatos, pero aquellos como mayor o menor distancia máxima. Entonces, de esta figura, ¿cuál sería la figura que tendría 2 puntos? Su distancia máxima sería la máxima posible. O aquellos que su distancia máxima entre 2 puntos de la figura sería la menor posible de entre los 35. ¿No? De hecho, algunos de ellos todavía no han visto el teorema de Pitágoras y o bien la primera parte de los ángulos es un buen pretexto para poder inducirlo, como aquí para calcularlo, pues al final hay que resolver una hipotenusa. Entonces siempre viene bien. Y entonces meto ahí muchos conceptos.
Otro tipo de desarrollos planos, esta parte la estoy poniendo en los últimos años, igual que están los poliminos, los polidiamantes, y yo creo que hay más información o datos en lo de polidiamante en internet que polidiamante. Creo que es una mala traducción, pero que no nos podemos resistir a la belleza de la palabra, porque se encuentra casi por igual la información de un sitio y otro. Lo de polidiamante viene de que, claro, el diamante en la baraja son dos triángulos equiláteros puestos, no. Entonces, a partir de ahí, si, igual que vamos añadiendo los poliminos cuadrados, pues en los polidiamantes, si vamos añadiendo triángulos equiláteros, obtenemos figuras, ¿no? Pero ya os digo que hace 6 años, cuando me planteé esto, prácticamente no fui capaz de encontrar nada en internet, ni en castellano, ni en inglés. Ahora hay muchas cosas, incluso en la Wikipedia hay referencia a un par de páginas que son extraordinarias. Pero hace 6 años, cuando me lo empecé a plantear, es que prácticamente no había nada. Con 4 solamente tendríamos estas 3 posibles disposiciones y con estos 4 triángulos equiláteros, y entonces formar el tetraedro con ellas, pues solamente sería aquella, y yo creo que lo ven los chicos muy fácilmente. Pero con 8 hay 66 formas posibles de colocarlo. La he hecho yo, no meto la mano en el fuego, que no haya alguna repetida simétricamente de más, pero he intentado que no. Y entonces, ¿cuáles formarían el octaedro? Pues al igual que con los poliminos, con los exóminos, hay 11. Y aquí, yo no sé a los chicos, pero a mí me cuesta mucho trabajo verlos. Entonces, a partir de material manipulativo, pues sí que pueden ir probando y viendo. Nos pueden descartar algunas, pero es más fácil descartar que identificar positivamente. Entonces, esto da lugar para tiempo y se lo pasa muy bien construyendo, ¿no? Son 2 sesiones, hemos pasado la segunda sesión a segundo curso. Entonces, en la primera sesión de primero, pues trabajaríamos esta parte de los sólidos platónicos, y la de los arquimedianos y una posible extensión la pasamos a segundo curso. Entonces, de estas figuras, pues con los triángulos ellos ya identifican varias, no sé si este sí o no. ¿Vale? Al igual que nos podemos plantear el tema de áreas, de perímetros, con el cuadrado, lo podemos plantear aquí con la figura. Entonces, es algo más complicado hacer las cuentas porque sale alguna raíz que otra más, pero tampoco es una cosa exagerada. Entonces, en cuanto le cogen el tranquillo, va la cosa sola, ¿no? Y incluso con material que no sea igual de bonito, pero por otro lado lo pueden construir ellos, aunque sí que merece la pena darles uno de plantilla y que lo traigan luego de casa a los demás, porque es mucho más fácil a partir de uno, alrededor, es más rápido, si tienen que estar con la regla y el compás construyendo, que se te puede ir la clase con solo conseguirlo. Entonces no son teatros. Pero bueno, creo que este es bastante más corto. No sé si le he dado, perdona, le he dado al de debajo en vez de este. Bueno, ahora vamos a estar ahí con el otro, pero bueno. De construcción con las aristas, los vértices y los pastillos, ver cuánto necesitaríamos de cada cosa para poder construir cada uno de ellos. Cuando los construyen con los palillos y las chuches, que aquí se dan cuenta de una cosa que también yo creo que es positiva, que es que, primero, todos quieren construir este para tener más chuches. Entonces ahí les tienes que contar, no puede ser, estos dos quedan descartados porque no tenemos chuches para todos. Tened en cuenta que somos una ONG que
Si no, solo lo cobramos, hay que desplazarse y comprar el material. Entonces, la cuestión sale por un lado. De los demás se pueden a construir y siempre hay alguien que coge el cubo. Entonces, cuando ponemos el cubo no se soporta. Termina siendo un hexágono porque cae abajo y termina siendo un cubo proyectado y queda un hexágono precioso, pero en el suelo. Y sin embargo, las que están formadas con los triángulos, el octaedro y el tetraedro, de maravilla, aguantan todas las clases, se lo llevan a casa, se lo traen a la semana siguiente y eso allí aguanta perfecto. Entonces, la reflexión de por qué creéis que las torretas, por ejemplo, de electricidad o muchas estructuras se hacen con triángulos, porque es mucho más fácil la estructura y el reparto de carga, ¿no? Entonces, da ahí también una parte. De los sólidos arquimedianos, a ver, creo que lo tenía abierto, no voy a utilizar el enlace. Tenía una pequeña aplicación, un pequeño vídeo que funcionaba fenomenal, un software que me funcionaba en Windows XP, pero con las diversas actualizaciones aquello ya murió. Incluso con el modo compatibilidad no hay manera de que funcione. Esta no está mal, pero no está tan intuitiva como era la vieja, aunque es mucho más potente. Cuando les empiezan a hablar de qué serían los sólidos arquimedianos, pues no lo ven. Cuando les dicen, lleváis toda la vida viviendo como un sólido arquimediano, no le habéis hecho ningún caso. Está muy ofendido. Pero si coges un dodecaedro, por ejemplo, a ver, lo muevo un poquito, ¿sí? Y le cortamos las caras. Al cortar por aquí, estamos cortando 3 caras, ahí saldrían 3 puntos, va a salir un triángulo, ¿no? Entonces, si hacemos lo mismo y lo cortamos un poquito, nos podemos parar ahí, o podríamos haber seguido. A ver, caero y si lo, a ver, perdonad, no estoy dando con la clave, me estoy haciendo un poco cuello. Se me va la mano, ¿verdad? O no llego o me paso. Cuando el balón de fútbol, desde toda la vida, clásico, llevan viéndolo toda la vida, y luego les explicas por qué el balón de fútbol es esférico si esto es un poliedro. Primero, cuantas más caras tengan, más ángulos vamos juntando, mejor rueda aquello. El tetraedro va a rodar muy mal, pero el icosaedro rueda decentemente. Y este tiene todavía más caras. Es muy fácil hacerles ver el número de caras cuando tienes la tabla. La tienes perfecta, porque de cada vértice van a salir caras nuevas, van a salir los peripágonos, ¿no? Y sin embargo los otros vas a seguir conservando las caras. Entonces estás añadiendo caras, estás pasando a tener más caras. Cuando se construye normalmente en cuero o en algún material que lo imita. Entonces, lo que serían las aristas sería el pespunte que une las caras, ¿no? Entonces esa parte es más dura. Sin embargo, el cuero cede. Como dentro hay algo que se puede hinchar, la presión del gas se va al centro de la cara. Entonces ahí se acomba un poco. Entonces cuando eso lo haces con un montón de caras, pues terminas teniendo un montón de caras acombadas y aquello termina teniendo la ilusión de ser casi una esfera perfecta, ¿no? Entonces, eso a ellos les gusta y además cuando ven aparecer la figura o ven que se pueden truncar las caras, pues es una cosa que les gusta, ¿no? Entonces a partir de cada uno de ellos, pues se pueden hacer muchas más cosas con las caras, se pueden girar, se puede expandir, pero el de truncar es lo que mejor entienden, ¿no? Entonces digamos que es la que más joven. Cuando salen aquí también problemas que no exigen más allá del teorema de Pitágoras, que es, vale, si yo tengo un cubo, por ejemplo, perdonad, está cambiada tengo un cubo y voy a cortar las esquinas, ¿por dónde debería cortarlas para que aquí me van a salir triángulos? Entonces si lo corto a la misma distancia el triángulo va a ser equilátero, ahí no hay problema, pero que este octógono sea regular, eso sí es un problema. Entonces
si te fijas solamente, le cortas un tamaño X, y esto mide, por ejemplo, 10 centímetros, ¿no? Aquí tienes el mismo tamaño X, este trozo va a ser 10 menos 2X. Pero como tiene que ser igual a este lado de aquí, para que el octógono sea regular, pues ahí tienes un triángulo rectángulo que con Pitágoras se resuelve fácil, es una ecuación de segundo grado. A los de primero hay que ayudarles un poco, pero lo saben hacer más o menos bien, y salen problemas bonitos. En general, el teorema de Euler luego es fácil darles intuitivamente diferentes ejemplos y que vean que no solo es que se cumpla para los sólidos platónicos o para los arquimedianos, sino que para cualquiera que sea convexo se cumple. Para los que no son convexos hay pequeñas variantes, ¿no? Entonces, algunas se les puede dejar a título de ejemplo, ¿no? A partir de ahí intentar hacerles ver diferentes razonamientos que ellos puedan intentar razonar. Si truncamos el cubo, pues vamos a tener nuevas caras, triángulos equiláteros y octógonos. El octógono sale de la cara que se conserva. Luego, si había 6 cuadrados, vamos a tener 6 octógonos. Y los triángulos equiláteros van a salir de los vértices. Entonces, si tenemos 4, el 4, 8, pues van a salir los 8 triángulos equiláteros. A partir de ahí podemos sacar los vértices, ¿no? Otra forma de verlo es los vértices son de orden 3. Entonces, si juntamos los 72 vértices que habría, triángulos equiláteros 8 por 3, 24 y octógonos 6 por 8, 48, tendríamos 72 vértices. Pero cada vértice lo estamos contando 3 veces, entonces al dividir por 3 pues tendríamos 24 vértices. Y las aristas, si pensamos, con los octógonos tendríamos 8 por 6, 48 aristas, ¿no? Y los triángulos equiláteros tendríamos 3 por 8, 24, 72 aristas. Pero cada arista la comparten 2 caras. Entonces, si hacemos la mitad, pues tendríamos. Con lo cual, podemos razonar para figuras que son relativamente complicadas a partir de las caras todos los elementos, que también tenemos un teorema de Euler para ayudarnos. Pero que no hace falta que estemos contando, sino que podemos matematizarlo, ¿eh? A partir de ahí, pues podemos intentar en diferentes generaciones ir sacando. Le vuela la cabeza cuando aquí ya voy yo avanzando, pero cuando ven cómo vamos de uno pasando a otro y pasando conforme vamos truncando diferentes y la variedad que hay, es una cosa que a ellos les encanta. De hecho, aquí ya empiezan no carcajadas, sino exclamaciones, o no me lo puedo creer, o esto es, o... Entonces, es una sesión que a pesar de la simplicidad que yo creo que guarda detrás, sí que les da una capacidad de asombro que hace que les enganche mucho. Y de hecho, incluso cuando acaban después del año veterano, de las 5 sesiones que a lo mejor recuerdan, una de las que recuerdan con más cariño, las chuches, o por este, no lo sé, pero es esta, ¿no? Entonces es una sesión que yo la verdad es que la disfruto mucho, ¿no? A partir de ahí, pues diferentes promociones, diferentes materiales, diferentes situaciones, pero que les ha gustado y que yo creo que es una actividad muy bonita. Y luego, para quien quiere saber más, pues otras posibles clasificaciones, otros posibles poliedros que se pueden estudiar, pues ahí tenemos muchos, algunas veces llegamos, otras veces no llegamos, pero da igual porque lo que importa no es hasta dónde, sino el camino, ¿no? Entonces, es una sesión que espero que os haya gustado, gracias por haberme escuchado, y si os puedo ayudar en algo o hay algo que me queráis preguntar, pues estoy a vuestra disposición.